¿Qué es la que hay? Gente que dice, yo no veo películas viejas porque me aburren. Yo. Mi nombre es Steven García y como siempre estoy acompañado por Ricardo Garrido por aquí. Antes de empezar, quiero decirles lo mismo de siempre. Suscríbanse, dejen la campanita, coméntenos si les está gustando esta serie sobre la historia del cine, que vamos a hacer varios capítulos sobre esto. Y que no olviden que estamos en todas las plataformas de podcast como Spotify, Evox. Claro que sí. ¿Tenías algo que decir? No, para nada. Más bien emocionado con este tema. Y nada, para adelante. Bueno, hoy vamos a continuar lo de la historia del cine. Quería recordar que la vez pasada hablamos de el origen como tal, el inicio, y llegamos hasta el cine mudo y todo el aporte que hizo el cine francés y cómo nació Hollywood. Y en esta ocasión, bueno, vamos a pasar al siguiente nivel de algo icónico en el cine, que fue el expresionismo alemán. Y bueno, ahí vamos a ver hasta qué punto de la historia llegamos hoy. Exacto. Ya pasamos como la parte europea, Francia, hablamos de los Lumière, todo este rollo. Ahora vamos a entrar un poquito al siglo XX. Nos habíamos quedado con que la Primera Guerra Mundial afectó muchísimo una etapa del cine, que fue sobre todo la europea. Francia estaba deprimida por esta primera guerra, y bueno, Hollywood toma bastante fuerza en este momento. Pero antes vamos a volver a Europa, antes de entrar como tal en esta etapa norteamericana y hollywoodense, ¿no? Que vamos a hablar sobre varios movimientos que tuvieron un aporte al cine espectacular. De verdad, fue algo impresionante. ¿Por qué? Porque fueron movimientos que se iniciaron a través de la pintura y luego se traspolaron al cine. O sea, voy a empezar con el impresionismo. El impresionismo se dio hacia Francia, Londres, y fue un tema de full color, colores puros, iluminación, era full detallado, buscaba realzar la belleza, lo bonito, y bueno, fue un espectáculo, de verdad. El movimiento impresionista fue llevado a cabo, o uno de sus mayores precursores fue Louis Deluc, un francés que odiaba el cine. En principio él odiaba el cine, pero al ver películas de Chaplin, la influencia estadounidense había llegado ya a Europa, todo esto, estaba viendo ciertas cosas y dijo, oye, el cine está interesante. Y fue el creador de del primer cineclub a nivel mundial. Se hizo director y fue el precursor del movimiento impresionista. Bueno, busca la belleza, podemos en un rato mencionar ciertas películas impresionistas. Ahora, claro, que de hecho entiendo que el impresionismo también viene de... todas estas corrientes también en la movida del cine vienen de la pintura, ¿no? Sí, exactamente. El impresionismo y como ibas a decir ahorita, el expresionismo también. Exacto. Por lo menos uno de mis movimientos favoritos es el expresionismo. Yo pensé que ibas a decir el movimiento de cadera. Bueno, si se menea bien. El expresionismo es una etapa brutal que fue iniciada en Alemania. La verdad, estos movimientos en el cine duraron corto tiempo, fue una década más o menos, pero tuvieron gran impacto en el cine. Alemania sentía una inconformidad y estaba súper deprimida por la Primera Guerra y odiaba
el impresionismo. El impresionismo era lo bello, lo bonito, lo hermoso, lo colorido. En cambio el expresionismo trae como la otra cara de la moneda, que resulta ser más dark, mucho más dark, más subjetivo. Colores opacos, negros, luz, poca luz. Y bueno, como mencionabas, y las formas también. Las formas no eran tan recto y tal, eran formas un poco más irregulares. Más irregulares. Esto todo por la inconformidad y esa molestia que trajo la Primera Guerra Mundial. Aparte, eran una sociedad bastante reprimida a partir de esta Primera Guerra. Pero como mencionabas, una de las pinturas que influenció, o la más icónica que influenció el movimiento expresionista alemán, fue El Grito. El Grito. La pintura del Grito, exactamente. En rechazo al impresionismo. Llega esta etapa en Alemania súper brutal. Como te digo, era un pueblo bastante reprimido. Entonces ellos deciden hacer este expresionismo. Como datos curiosos, los directores del expresionismo fueron militares alemanes que estaban en desacuerdo con las políticas alemanas, precisamente, y con todo este rollo tal. Voy a mencionar algunos directores, como bueno, no son pocos la verdad, y sus obras más icónicas para que las tengan de referencia, de repente las busquen y seguimos adelante. Entonces, está Robert Wiene, que es el que realizó el gabinete del doctor Caligari en 1919. Ese creo que lo mencioné en el anterior episodio. Es un excelente corto, recomendado. Habla sobre la imposición como de la persona más fuerte. Es una crítica social bastante poderosa, etc. Está Frederick Wilhelm, que es el que hace una de mis obras favoritas, lo mencionaste en el anterior episodio, que se llama Nosferatu, una sinfonía de horror. Sí, que como dato curioso, esa era una adaptación de Drácula, pero no pudieron utilizar el nombre por peos legales, ¿no? Como que la esposa de Orson. De Bram Stoker. Exacto, porque los personajes. Que ella. Sí. Porque los personajes tenían los nombres originales de la historia de Drácula, pero bueno, ella a través de demandas no les pusieron los nombres reales. Luego ella siguió demandando después de que salió la película. Incluso hizo que quebrara la productora, ¿no? Sí, exactamente. Es que todo fue tomado desde la historia base. Es más, esta es la primera adaptación de Drácula al cine, de Drácula de Bram Stoker. Como dato curioso también, el conde Drácula aquí es llamado el conde Orlok, que es actuado por Mark Schreck. Y de Mark Schreck sale el nombre. Recuerdo ese exacto. Schreck, que significa miedo, creo. Como miedo, temor. ¿Qué pasaba? Que las personas de la época pensaban que Mark Schreck era un vampiro de verdad. Lo tomaron como... Más o menos el fenómeno que pasó en Estados Unidos con la guerra de los mundos, creo que fue. ¿Te acuerdas de ese fenómeno? Ajá. Pero eso lo podemos hablar más adelante. Fino ese dato. Después tenemos a uno de los mayores aportes al expresionismo de parte de este director, que es Fritz Lang. Fritz Lang, también militar alemán, él fue herido en batalla, como aquí hablando un poquito paja de la historia, para hacerlo interesante. Estaba en la parte de la enfermería y conoce a un director que lo introduce al tema de la cinematografía, y ahí él te entra al expresionismo, ¿no?
precisamente por el descontexto que estaba hablando. Él hizo obras muy cumbres, como Metrópolis de 1927 y M, el vampiro, 1931. M, el vampiro fue un asesino serial, lo único que él lo convirtió como en un vampiro, pues, una adaptación. Okay. Y Metrópolis, porque fue una de las obras más cumbres, y ahí es donde lo que dijiste al principio entra al juego, que no me gustan las películas viejas, pero vaya que las películas viejas han tenido mucha influencia en las películas actuales, porque gracias a Metrópolis viene Star Wars, El Quinto Elemento, Blade Runner, incluso en el espacio donde se crea Metrópolis es Nueva York. Fritz Lang fue a Nueva York, quedó súper sorprendido, todo el rollo, lo hizo futurista, y de esta historia es donde nace Ciudad Gótica. ¿Qué te parece? Fíjate, o sea que en cierto modo él fue como el precursor de el cine de ciencia ficción o futurista, en cierta manera. Exactamente, es que todos estos movimientos terminaron dando un aporte al cine como tal, porque sí, indudablemente. Sí, y más allá del tema de, bueno, de buenas películas que hicieron, todas estas inspiraciones que trajeron, el tema de las luces, movimientos de cámara, usaron filtros, todo este rollo le dio un aporte y una fuerza al cine actual, que bueno, vamos a terminar con lo que viene, que sería ya el surrealismo, que es otro de mis géneros, de mis movimientos favoritos. Pero antes del surrealismo viene el dadaísmo. Este fue un movimiento poco conocido y súper loco. Fue muy poco conocido, también súper rápido. El dadaísmo en realidad no significa nada. Es contrariar las artes y ya. Fue un tipo de montaje donde nada era lógico. Nada era desconcertante. Buscaban desconcertar a la audiencia. ¿Por qué? Porque iban en contra de la corriente impresionista, ya que decían, coño, nada es tan perfecto ni tan bello, ¿sabes? Entonces estaba pasando... Que es más o menos esto que también hacían las vanguardias en algún momento, el cine vanguardista en algún momento en Europa, que era como, ok, esto es el impresionismo. Entonces yo voy a hacer impresionismo, pero todo lo contrario o sacando todo de lo que estaba establecido, ¿sabes? Que bueno, por consecuencia, si esas cosas funcionan, los géneros las van asumiendo y termina siendo algo así como que bueno, lo que te convertiste en lo que juraste destruir. Exacto. No, totalmente. Y perdón, había dicho un dato mal, que iba en contra del impresionismo y en realidad era contra el positivismo. Esa época de ay, todo bello y todo bonito. Ok. Vale. René Clair fue una de las precursoras de este movimiento, que es importante su mención, porque también hizo como los primeros cortos feministas basados en estos movimientos. Luego ya entramos a un movimiento súper más fuerte, que es el surrealismo. Este se apega a la psicoanalítica de Sigmund Freud, es decir, los pensamientos más internos que tenga el ser humano, trasladarlos a la pantalla o a la realidad, ¿no? Mostrar eso. Sí, que en ese punto también ellos buscaban como utilizar la luz y utilizar eso, la luz y la sombra, como para resaltar las emociones y los sentimientos, que bueno, nos damos cuenta que también en el cine actual también eso se hace. Hay películas donde tú puedes pasar de colores muy fríos, de colores de tonos muy oscuros, a de repente pasar a tonos muy amarillos. Por ejemplo, esto es una película
actual, moderna, que se llama Limitless, Ujú. que es con Bradley Cooper, no sé si la llegaste a ver, No lo he visto. que es la del tipo que se toma la pastillita, que le desbloquea una cantidad de cosas en el cerebro y tal. Ok. Entonces pasan su vida normal sin la pastilla, es así toda fría, los colores son más pálidos, todo tirando hacia el azul y hacia lo desaturado. Y de repente cuando el carajo se toma la pastilla, como para representar Claro. que la mente se está Sí, sí, abriendo. sí, claro, sí la vi. Sí, sí. Claro, que para representar que la mente se está abriendo y que está tal, pasan a un color más cálido, con tonos más vivos y tal. Exacto. Y tú lo estás viendo la película y no te das cuenta tan directamente de eso, sino hasta que pasas 2, 3 veces que tú dices, ah, pero mira, esto está pasando. Y viene del origen del surrealismo, ¿no? De cómo utilizaban la sombra y las luces para representar distintos sentimientos. Exacto. El estado psicoanalítico de la persona como tal. Que bueno, para mencionar precisamente una de las películas más icónicas, bueno, una de las primeras películas fue La Caracola y el Clérigo. Y para dar, Ajá, esa era de ahí. para dar vista de esto, era un clérigo que tenía deseos sexuales por una mujer. Y bueno, para la época fue como, coño, algo Controversial. controversial. Y ahora tenemos uno de los que te comenté el capítulo pasado, que es El perro andaluz. Fue como una obra cumbre del surrealismo. Es más, los dos directores de esta película, después de ella, fueron invitados al movimiento surrealista como de una, mira, fino. Y los directores de esta, nada más y nada menos, eran Salvador Dalí y Luis Buñuel. O sea, unas eminencias para el momento, ¿no? Y bueno, buscaban rayar el margen moral y la razón del momento a través del surrealismo. Eso es lo que tengo que decir con respecto a estos movimientos y sus aportes al cine. Una pasada muy rápida por encima, pero es lo que precisamente hablábamos. Sí. Es como todo esto termina siendo un aporte a lo que es el cine hoy día. Por lo menos La Bella y la Bestia fue hecha hace muchísimo tiempo, blanco y negro, y en el movimiento surrealista se le dio vida a lo inanimado, que Disney tomó esa referencia para su animación. Claro. Por ejemplo, Claro. alguien que toma burda el movimiento surrealista y el movimiento expresionista es alguien que a ti te gusta muchísimo. Tim Burton. Las luces, los movimientos, el expresionismo alemán era parte de él y de lo que respiraba. Son películas y las formas de todo. O sea, si vemos en Tim Burton, de hecho, la película que tú mencionabas hace rato de Caligari, que tú ves el escenario, que el escenario son casas todas deformes, los caminos todos con líneas muy definidas pero irregulares y tal. Ese es como el principio del estilo de este Burton también, que tiene mucho esto de las líneas así expresionistas. Sí, incluso se dice que Tim Burton quiso realizar un remake de Nosferatu, pero que no se hizo, obviamente. Pero hizo una de sus películas favoritas, Metrópolis, del expresionismo. Entonces vemos como se toma todo este rollo, por lo menos eterno, de Resplandor de una mente sin recuerdos, una película muy aclamada de Jim Carrey, toma el surrealismo a morir. Y vemos, por ejemplo, como el impresionismo es tomado por estos musicales, La La Land, Gatsby, que muestran un entorno maravilloso, de ensueño, mágico. Y es en verdad, cuando se mezcla todo esto en conjunto, movimientos de cámara, luces, crean una obra maestra. Y que también, como a finales de esa época, también creo que sale El Mago de Oz, no estoy tan seguro,
que también representa mucho todo esto de la fantasía y como era la primera vez que se veía algo a esa escala, ¿sabes? Es que precisamente a eso vamos, ya salimos de los movimientos que dieron todo ese aporte, vamos a la época dorada de Hollywood, que en Hollywood es donde se toma todo esto, los directores ven esto y dicen, coño, qué arrecho, vamos a tomar esto, que por cierto, los directores del expresionismo alemán terminaron teniendo mucho éxito en Hollywood, porque ellos... Claro, iba a decir justamente eso porque emigraron a raíz de las guerras también, porque yo creo que ya en este momento estaba empezando la Segunda Guerra Mundial, no estoy tan seguro. Estaba en puerta ahí. Pero a raíz de esto ellos empiezan a migrar y obviamente ¿dónde van a trabajar si no es en Hollywood, si no van para allá? Obvio, esa era la vía más obvia, ¿no? De un director de película. Exactamente. Incluso Luis Buñuel terminó yéndose para Hollywood. Y bueno, nada, tomaron... Y Lang también. Fritz Lang agarró, se fue un rato para Francia, para París. Y luego agarró y se fue para Hollywood, dejando toda su vida atrás, incluso su esposa, que su esposa era partidaria de Hitler, y él no. Y su esposa era guionista, también era del área del cine, y él recibió una oferta muy jugosa por parte del nazismo para trabajar para ellos en el audiovisual. Cosa que dijo que no. Ok, sí, yo creo que lo vi, que él le ofrecieron ser el director de la FSA, creo que se llamaba la compañía. Que los nazis tuvieron sus buenas películas, por supuesto, según su ideología. Que hablando de esto, en la época del expresionismo, el cine en Alemania lo habían clausurado porque estaban sacando cine muy anti-alemán. Entonces eso no se lo mostraban al pueblo alemán. Solamente como dato. Claro. Bueno, nada. Sí, lo que pasa es que también recuerda que en la Segunda Guerra Mundial se pusieron mucho con esto de la cultura. Entonces vino también todo este pedo de quemar libros. No sé si tienes claro eso, ¿no? Que quemaban libros y era como una cultura muy... O sea, eran muy estrictos por ese lado de que todo lo que no fuera según sus lineamientos, eliminado. Claro, no, y es que eso fue una práctica antigua. Los romanos también lo hacían. Y la mayoría de los conquistadores... Eso tiene un nombre. Lo que pasa es que ahorita no recuerdo, pero es un nombre que termina en sidio. Es como el asesinato de una cultura, una cosa. Exacto, así. Que buscaban era doblegar al pueblo a través de eso. Sí, que ahorita que vamos a entrar en la etapa de Hollywood, de la era de oro de Hollywood y tal. Pero antes quiero como que invitar a los que nos ven y a los que nos oyen, que nos comenten como qué tipo de... o qué películas o qué tipo de cine de esta época que ya hemos mencionado recuerdan o les parece que forma parte importante de lo que es la cultura, ¿no? Que estas películas que llaman películas de culto, que hemos mencionado algunas, pero tal vez se habrá pasado alguna por allí que no hemos mencionado. Sí, incluso si algún dato fue mal dado, por favor, sin miedo a, mira, eso no fue así y tal. No tenemos miedo que nos corrijan porque a mí me encanta que me corrijan si me equivoco. Eso. Bueno, lo que quería, abrimos entonces ya con la era dorada. Claro, sí, vamos para allá. Porque, bueno, lo que iba a decir, que todo el aporte de estos movimientos como el surrealismo, expresionismo y impresionismo le dieron y nutrieron el cine de la era dorada, donde nacieron los, ¿cómo se llama? Los géneros del cine. Ajá, ok. Ahí es donde nacen todos los géneros tomados precisamente de estos movimientos. Por ejemplo, el género del terror en la era dorada fue... Sí, viene directo del expresionismo alemán, porque sí, de hecho retoman los vampiros, hombres lobos y todo esto,
y que creo que Universal es uno de los estudios que más se enfoca en eso, ¿no? Universal Que fue uno de los que más se enfocó. hoy en día son los dueños de esas franquicias, ¿no? Sí, exactamente. Estuvo como la comedia, los musicales, las películas de gángsters, policíacas, que era un cine negro. Bueno, vamos a entrar en eso, pero fue todo inspiración de estos movimientos que crearon estos géneros. Y que también es interesante cómo en esa época histórica nacen como estas películas también muy icónicas, como es El Mago de Oz, que se ha versionado varias veces y tal. Y también estaba otra película icónica que se llama... Coño, ahorita no lo tengo. Bueno, también estaba la de Lo que el viento se llevó, también es de esa época. Exacto. Que esos fueron como las películas más icónicas que la reventaron y son de 1939 o por ahí. Exacto. Más o menos. Sí, bueno, yéndonos un poquito más al inicio, tengo anotado aquí que ya estábamos en el capítulo anterior en Hollywood por el nacimiento de una nación, que fue esta película que la reventó durísimo en taquilla, todo este pedo tal, y esa película instauró un modelo de narración. O sea, todos los directores dijeron, esta es la vía. Y tomaron... Claro, porque la película, más allá de ser controversial, también fue una película que recaudó mucho dinero. Exactamente. Taquillera, pues. Exactamente, total. Como mencionas, luego viene como... Están todas estas películas en blanco y negro, las que estábamos mencionando, gángster, comedia, tal. Viene El Mago de Oz, que fue una transición de blanco y negro a color, que eso también la reventó durísimo. Okay. Y viene Lo que el viento se llevó, que es una película netamente a color. No todas las películas a partir de ahí fueron a color, la tecnología, bueno. Claro, porque también la tecnología. Y fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en 1939. Okay. Entonces fue como una época bastante dura, pero Hollywood la pegó del techo. Como podría mencionar algunas películas que anoté icónicas, estaba Casablanca de 1942. Ajá. Y a partir de Casablanca es donde entran las películas bélicas. No porque ya no existieran las películas bélicas, pero a través de la Segunda Guerra Mundial aprovecharon este peo para, bueno, claro, estos versus los nazis, ¿no? A pesar de que Estados Unidos entró bastante tarde a la guerra. También este pedo de la recluta casi, ¿sabes? Como que eran películas que servían de propaganda política y de propaganda guerrerística. Exacto. Era para capturar gente. Exactamente. Estaban los westerns, las películas de vaquero, que la estaban reventando durísimo, y que Hollywood la pegó del techo cuando estos panas se fueron para allá por temas de que querían huir por si acaso, todo este pedo que ya hablamos en el capítulo anterior. Era que Los Ángeles les quedaba como una locación perfecta para las películas de vaquero. Claro. El desierto, todo este rollo. Total. Que además las películas de vaquero representaban también un poco la anarquía o la ley un poco torcida o ambigua, que eso representaba un poco el estado actual del país o de lo que la gente sentía un poco, y por eso esas películas se hacen tan famosas. Claro. Y que se vuelve como el género favorito de los estadounidenses, ¿no? Sí, fue un género demasiado icónico que pegó muchísimo, porque primero estaban viniendo de la guerra civil. Entonces se estaban instaurando en ciertos estados modelos nuevos, modelos políticos nuevos. Todavía el sur era un estado súper conservacionista, a pesar de que ya se había perdido la guerra civil como tal, todo esto. Y bueno, a través de ese rollo que tú dices, ellos se veían identificados con el tema de, bueno, aquí no hay ley, ¿sabes? Todavía no hay algo... Sí, no, y también
Y también con todo este pedo de enfrentar a los blancos con los indios y toda esa vaina que hacía que, o sea, era en cierto modo una realidad muy cercana a la historia estadounidense, y eso era muy atractivo, ¿sabes? Sí, sí, totalmente, totalmente. Como una película icónica que tengo aquí para mencionar sobre los westerns, está High Noon de 1952, el cual tiene una referencia súper fuerte hacia el ¿cómo es? Macartismo contra MacArthur. Ajá, sí, estoy claro. Porque en Sí, ese claro. momento ya estaba la Guerra Fría en pleno auge. Por supuesto, ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, se estaban repartiendo el mundo, estaba la geopolítica en pleno auge y la globalización también. Quiere decir que Claro. estaban los gringos contra los rusos. Y Sí. el macartismo buscaba de penalizar a todo aquel que tuviese ciertos aires socialistas Comunistas, sí. o comunistas. Sí, sí, sí. Entonces habían actores y cineastas full perseguidos. En esta película llega Ok. John Wayne, creo que es el actor, no estoy seguro, corríjame si me equivoco, que llega a una casa o a un bar del western, del viejo oeste, y les pide ayuda. Ayuda, me están persiguiendo, necesito que me escondan, que me apoyen, no sé, cualquier vaina, y la gente no le para bolas. Esto fue una referencia a eso, Claro. de los perseguidos que no les estaban Ok. haciendo caso. Algo que había Ok. mencionado, ¿ibas a decir? No, que por ejemplo, ahorita mencionaste a John Wayne, que John Wayne es uno de los íconos más grandes del cine western. Total, total. El tipo lo usaron hasta en la sopa. Sí. Sí. Luego viene, está en pleno auge este rollo, y viene el cine negro, que está bastante influenciado por Fritz Que Lang. es el noir. Exacto. Que viene como cine con héroes, con la psicología que está al margen de la ley. Que tenían Claro, es que Ajá. el noir se caracteriza también por ser, por evitar contar historias de el bueno y el malo, ¿sabes? Exacto. El cine noir se caracteriza por contar la historia de un protagonista que normalmente tiene dicotomías internas sobre la percepción del bien, sobre la percepción del mal. No necesariamente es este protagonista héroe ideal o inmaculado, ¿sabes? Exacto. Siempre hay. Entonces también son películas que están muy llenas de vicios, de alcohol, de tabaco, de no sé qué, y donde se intenta mostrar una realidad de la calle, de la ciudad, ¿sabes? Exacto. Que es esto, la criminalidad. Entonces también se nutre bastante del cine de gángster, muestra la vida nocturna, muchísimo la vida nocturna. Entonces ese estilo de cine también es muy importante porque va nutriendo muchísimo lo que ahora conocemos, ¿no? Y que también es un cine que en el que había muchas películas policiales, ¿sabes? De estas que son voz en off, que está pasando las cosas y el tipo dice, bueno, y yo salí de la oficina y no sé qué y tal. ¿Recuerdas ese tipo de películas? Claro, Que es que son películas muy icónicas. exacto, tal cual como dices. Y es que hay una bastante actual, no nueva, pero bastante actual, que es Sin City, la ciudad del pecado. Esta se nutre totalmente de esto. Sí, sí, sí. Es el guión exacto de esto. Y es una película que a mí me gusta muchísimo. Y que a pesar de que en esa época ya existía el cine a color en muchos sitios, ellos todavía se basaban en el cine blanco y negro, porque es que consiguieron allí una forma de contar la historia como más
más intenso. De hecho, hay películas modernas que han intentado imitar ese estilo noir. Por ejemplo, la película de Logan, ellos sacaron una versión en blanco y negro que la titularon Logan Noir, y que resulta que a esa película le cambian un poco la música, la ponen en blanco y negro, le cambian un poquito el tono en que se cuentan las cosas para que tenga una sensación mucho más oscura, ¿sabes? Porque esa película ya es clasificación R y ya es bastante cruda, pero si te la cuentan de esa forma, la película gana un poquito más de intensidad, ¿sabes? Exactamente. Y creo que de esta influencia del cine negro, del noir, tiene bastante Quentin Tarantino. Que bueno, después hablaremos de él. Sí. Pero que tiene bastante influencia de esto. Viene una película que fue una revolución en el cine oscuro, en el cine negro, y es El Ciudadano Kane. Una película súper mencionada de Orson Welles, que es precisamente quien tú habías mencionado. Aquí es donde que yo iba a mencionar. Date que cancha. Orson Welles fue él se dio a conocer muchísimo porque él era actor de teatro y tal, e incursionó en la radio, y en la radio hizo una novela o una historia que se llamaba La Guerra de los Mundos. No estoy seguro si es La Guerra de los Mundos. Es La Guerra de los pero Mundos. Tenía que Él ver agarró el libro y lo narró. Ajá, pero lo narró de tal manera que mucha gente que escuchaba la radio sentía que realmente los estaban invadiendo los extraterrestres. Entonces eso se volvió un caso tan icónico en Estados Unidos que de hecho yo lo estudié en diseño gráfico, lo estudié como algo que se llama bulo, que es algo falso que parece real, ¿no? Y él no lo hizo con la intención de engañar a la gente, él lo hizo con la intención de meterle más pasión y más realismo a lo que estaba haciendo, pero él no quería que la gente se lo creyera como una noticia, pero pasó. Exacto. Y eso se volvió algo tan icónico que él se hizo famoso y bueno, luego terminó dirigiendo películas. Exacto. Esto es La Guerra de los Mundos, es lo que le abre las puertas a él a la cinematografía y a su primera obra, que es El Ciudadano Kane, que fue una bestialidad y tiene muchas referencias del noir, ¿vale? También tenemos a Hitchcock como una gran referencia del terror, del noir y del expresionismo, ¿no? Bueno, también un género bastante aclamado, partiendo de lo de Orson Welles, fue el cine extraterrestre, la visita de seres extraterrestres. Sí. Pero también eso tiene que ver con la narrativa de ese momento. O sea, no podemos perder de vista de que las cosas que pasan en el cine también responden a lo que está pasando en los otros medios, ¿no? O sea, cuando hablamos de las películas bélicas y que también funcionaban como propaganda política que recluta, o sea, que hace que la gente se sienta bien con participar en la guerra y tal, eso también estaba pasando en los cómics. Claro. Y de allí nace el Capitán América. Eso también estaba pasando en la literatura. Eso también, o sea, estaba pasando en todo. Igual pasa cuando llegamos a la parte de los extraterrestres, es porque era algo que se hablaba en el momento. O sea, todos los medios, en cierto modo, apuntaron hacia la invasión extraterrestre, porque bueno, salieron un montón de rumores y teorías conspirativas. Luego en esa época también se estaba planificando lo del viaje al espacio, entonces ya era como muy común el tema y empezó a hacerse adaptaciones en todo, ¿no? Exacto. Pero antes de que pasemos a eso, me gustaría agregar un dato del cine oscuro, del cine noir, que es que
en esa época también es donde nace la figura de la femme fatale. Sí, sí, exacto. Totalmente, tienes razón. Que luego, bueno, va a ir evolucionando y se va a ir convirtiendo en otra cosa, pero en ese momento es como la primera vez que se le da un papel a la mujer de un poder, obviamente muy dependiente del papel protagonista del hombre, pero influyente en cierto modo, ¿sabes? O sea, la figura de la femme fatale era esta jeva tipo, o sea, que tenía la capacidad de meterse en la mente del hombre y manipularlo y de cierto modo, ¿sabes? Exacto. Entonces allí nace esa figura que, bueno, obviamente con el tiempo va mutando, ¿no? Pero ahí es donde por primera vez se conoce como ese término y ese... Sí, que no recuerdo cómo es que se le llama el guión, que le dice en el viaje del héroe, porque normalmente todo el cine estadounidense está basado en la tragicomedia, y entonces hay varios viajes de héroes, y uno de esos es la mujer como perdición. En este caso entra la femme fatale en ese término de guionismo, ¿no? Que sí, es la perdición del héroe totalmente, puede ser la destrucción en un chasquido para el héroe, ¿no? Y como dato curioso también del noir, una película que me gusta bastante, hay muchas personas que no saben esto, pero Scarface de Tony Montana cuenta como cine noir. Aparte de eso, ya hay una más vieja y es muy buena. Okay. Donde Tony Montana era un italiano, era la mafia italiana, todo este rollo, y no era Al Pacino siendo un cubano, pues. O sea, eso es un refrito de una película súper vieja, pero bastante violenta y bastante le da pelea a la favorita de todos con Al Pacino realmente. Bueno, estábamos con los extraterrestres, está Universal con lo que mencionamos, el terror, los hombres lobos, el hombre de la laguna. Y que Universal sí le sacó muchísimo jugo a todo este tema de los monstruos. Hasta hizo comedias de monstruos y han hecho una cantidad de películas con esas franquicias específicamente. Porque, bueno, primero para no perder la franquicia y segundo como que, bueno, consiguieron allí una cantidad de personajes que también se volvieron parte de la cultura popular. Exacto. Y bueno, vamos a usarlo. O sea, yo recuerdo también que cuánto se le sacó también el provecho a producciones como Los Locos Adam y la otra que era más vieja, ¿cómo se llamaba? La que se llamaba Monstruo. Los Monsters. La familia Monster, ¿no? Exacto, exactamente. Bueno, entonces buen dato. También eso fue como mucho, como que llevaron a los monstruos también a otro campo, no solamente el terror, pues. Exacto. Exactamente. Bueno, no, tremendo dato, me dejaste ahí como que coño. Cierto que estaban los Monsters, cierto que están estos programas de televisión que... Claro, esos son un poco más recientes de la época que estamos hablando, pero que nacen allí, pues. Exactamente, sí, por supuesto. Pero de verdad que... Y no tan lejos, porque ya estamos llegando a la época de los 60, que es cuando termina la era dorada de Hollywood. Que es cuando ya esto, como que bueno, el cine ya cae, se dejan de hacer westerns, o hay algunos por ahí. Claro, que allí es donde entran los italianos, ¿no? Con que los italianos se apoderan un poco del cine de vaqueros. Sí, y hacen western spaghetti. Creo que eso que te iba a decir, que lo mencionaba, lo nombraron como western spaghetti. Exacto. Y allí también salen muchas películas muy icónicas de
de vaqueros, porque, o sea, los italianos como que se apropiaron de la forma de ese cine y lo convirtieron en algo más allá, que de allí también salen actores muy populares en el cine del viejo oeste, como Clint Eastwood, por ejemplo. Exacto. Clint Eastwood sale de Italia y los western spaghetti, y que en Estados Unidos se popularizó tanto el western spaghetti, porque bueno, Estados Unidos no estaba dando como la talla con los western como tal, y que, como tú dices, lo llevaron más allá porque era mucho más violento, era mucho más oscuro, era un peo del cine negro con el western, y la reventaron durísimo, era más psicodélico incluso, era una locura, los italianos se la fumaron muchísimo. Y bueno, el bueno, el malo y el feo, la película es un western spaghetti. Bueno, imagínate una película tan icónica que uno ni siquiera podría recordar, que además, como es western y como se trata de vaqueros y tal, uno lo primero que la ubicaría sería en Estados Unidos. Ni por el coño pensaría que se hizo con dirección o producción italiana. Exacto. Yo personalmente creo que aquí podemos cortar este capítulo, sí, parar aquí, y en el siguiente capítulo arranquemos desde este punto, que ya estamos en los años 70, casi tocando los años 80, para que no se nos haga tan largo tampoco cada uno de los episodios, ¿no? Sí, eso, pienso exactamente igual. Ok, bueno, entonces antes de que nos vayamos, quiero invitarlos como siempre a que se suscriban. Si les gustan estos capítulos, déjenos saber, y qué otros temas así les gustaría que profundizáramos a nivel de la historia, que tengan que ver con la comunicación visual. Podemos hacer, no sé, la historia de... Ahorita no se me ocurre nada en específico, pero sería interesante, ¿no? Y que bueno, que sepan que nos consiguen en todas las plataformas de podcast. Estamos en una comunidad de Discord, y es interesante porque en esa comunidad tal vez podamos hacer sesiones para ver películas de estas icónicas. ¿Qué piensas tú? No, perfecto, me parece genial. Es más, aparte de ver películas, escuchamos música, compartimos música, jugamos, tenemos salas para de todo, para diseñadores que quieran mostrar su arte. Estamos construyendo la comunidad y nos estamos organizando para hacer actividades bastante chéveres. Y nada, o sea, me encantaría... Igual debajo les dejamos el link. No pierden nada con darse una vueltica a ver si les gusta. Y que nos dejen también su apreciación o un comentario de qué podemos mejorar en esa comunidad. Nosotros no tenemos ningún problema con eso. No, y hasta en el podcast, en donde sea. Para mejorar siempre hay espacio. Bueno, entonces, para no hacer esto más largo, nos despedimos. Espérenos la próxima semana, que seguimos con la historia del cine, la tercera parte. Y chao.